Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 13. We're going to open our Bibles to Acts 13. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 al versículo 12. We're going to read from verse 1 to verse 12. Hechos 13, del 1 al 12. Acts 13, 1 through 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridades y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Acts 13, 1 through 12. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers: Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I've called them. For after the fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogue of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. When he was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that was the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, you son of the devil, you enemy of righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? Now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately a mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, primeramente por su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho con nosotros hasta el día de hoy. Padre, le pedimos en esta tarde, Señor, que sea usted abriendo nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones, para que podamos, Señor, digerir la palabra que vamos a hablar, que podamos, Señor, comprender lo que usted quiere decir a cada uno de nosotros.
Te pedimos, Señor, de que ayude a mis labios, Señor, a hablar con claridad, Señor, para que el tema que se va a exponer en esta tarde, Señor, sea escuchado de la mejor manera. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermanos. Take a seat. Seguimos estudiando el libro de Hechos. We continue studying the book of Acts. Yo creo que quedé atrapado en estos textos. I think I was stuck on these texts. Hay tanto escrito en There's ellos so much written here que no podemos dispersarnos de un solo. that we cannot disperse them all at one time. Empezamos la semana a estudiar el capítulo 13, versículo 1. We started last week studying chapter 13, verse 1. Y el primer tema que nosotros traíamos, el primer punto que traíamos, And the first point that we brought era la predicación del evangelio es una obra de Dios. was the preaching of the gospel is a work of God. La predicación del evangelio es la obra de Dios. The preaching of the gospel is the work of God. La predicación del evangelio es importante, The preaching of the gospel is important a tal forma que solamente por medio de la predicación del evangelio las personas van a ser in salvas. such a way that only through the preaching of the gospel that anyone will be saved. Usted puede ver una iglesia llena de personas, You can see a church full of people, pero si cuando usted oye la palabra que se predica but when you hear the gospel, the word that's preached, y usted oye la palabra diluida en sí mismo, and you hear a diluted word, pueden haber dos comillas entre lo que usted está oyendo. there's two commas between what you're hearing. Puede ser que muchas de las personas que están sentadas en esas bancas It could be many of the people that are sitting in those seats en realidad todavía no han creído el evangelio. have not believed the gospel yet. Pero también nosotros estudiábamos But we also study que Dios utiliza hombres fieles para el evangelio. that God uses faithful men to preach the gospel. Hombres fieles a la predicación de la palabra. Faithful men to the preaching of the word of God. Hombres que no les importa confrontar el pecado de las personas. Men who don't care about confronting people with the word of God. La predicación que no confronta el pecado The preaching that doesn't confront sin no es predicación. is not preaching. La predicación que no confronta el pecado de las personas The preaching that does not confront sin of people no es is predicación. not preaching. Nosotros lo pudimos ver algunas semanas atrás. We could see this a few weeks back Cuando nosotros mirábamos a Pedro y a Juan predicando el evangelio, when we saw Peter and John preaching the gospel. ellos confrontaban a las multitudes. They confronted the multitudes. El evangelio tiene que confrontar el pecado. The gospel has to confront sin. Un evangelio que hace sentir bien a las A personas gospel that makes people feel good son palabras nada más que el viento se va a llevar. are just words that are going to be taken away by the wind. Y luego nos quedamos en un tema. And we're stuck on a theme. Cuando Dios empieza un ministerio, When God starts a ministry, Él provee lo necesario para ese He ministerio. provides the necessary means for the ministry. Muchas veces cuando nosotros miramos que un ministerio está empezando en la iglesia, Many times we see when a ministry is started in the church, lo primero que pasa por nuestra mente the first thing that starts in our mind es la caja. is the bank. Es como que los billetes empiezan a sonar en nuestra mente. It's like the money starts sounding in our mind. ¿Cuánto va a invertir nuestra iglesia en esto? How much is our church going to invest in this? ¿Cuánto vamos a gastar? How much are we going to spend? ¿Cuánto dinero vamos a derrochar ahora? How much money are we going to throw away now? Cuando Dios empieza una When obra, God starts a work, Él la sustenta. He sustains it. Esa obra tiene que prevalecer This work must continue porque esa obra no ha sido comenzada por los hombres. because this work hasn't been started by men. Cuando algo viene de Dios, dice la palabra, When something comes from God, says the word of God, eso prevalece. it'll remain. No importando la It situación que doesn't matter the pase, situation where you find ourselves. Dios está en control de su obra. God is in control of His work. Ahora, yo quiero que miremos este punto un poco más profundo. I want us to see this point even more profound. Muchas veces, Many times, cuando nosotros miramos a personas llamadas al ministerio, when we see people called to the ministry, en este caso, la palabra nos muestra a dos personas, in this case, the word of God shows us two people, Pablo y Bernabé. Paul and Barnabas.
Cuando Dios habla a dos personas que son las principales en la iglesia. When God calls two people that are principal in the church, Yo sé que la mente de muchos hermanos en la iglesia I know that many men in the mind of their church, or many people in the church, vienen ideas a su mente. that ideas come to their mind. ¿Y ahora qué hacemos? Now what do we do? ¿Qué pasa si estos hombres eran los que llamaban a las personas a la iglesia? What is it if these men are the ones who called the people to come to church? Estos hombres eran elocuentes. These men were eloquent. Tenían palabras que a la gente le gustaba. They had words that the people liked. Y la primera pregunta que se coloca en nuestra mente, And the first question that comes in our mind, ¿y ahora qué hacemos como iglesia? now what are we going to do as a church? Yo recuerdo hace algunos años, I remember a few years back. estábamos allá en la iglesia de la 32. We were in the other building on 32nd Street. No alcanzábamos ni para pagar los biles de la We iglesia. couldn't even pay the bills of the church. Nuestros números estaban en realidad en rojo. Our numbers were in reality in red. Y no es que no llegábamos al presupuesto. And it wasn't that we didn't reach we didn't reach the budget. Es que en realidad no teníamos presupuesto. It's that we didn't have a budget. O más bien dicho, no teníamos dinero para poner en el Or we presupuesto. didn't have money to put into a budget. Estoy diciendo que no teníamos para pagar ni los biles. I'm saying we didn't have money to pay the bills. Pero Dios está en control. But God's in control. Él sabe lo que hace. He knows what he does. Hablemos de algo más. We'll talk about something else. Yo sé que habemos aquí algunos que tenemos tiempo ya en la iglesia. I know that we talk about some that have been here for a while in the church. Yo me recuerdo cuando el pastor anterior salió de la iglesia. I remember when the pastor before left the church. La mente de todos The mindset of everybody. era, ¿y ahora qué hacemos? And now what are we going to do? Este hombre cae bien con todo mundo. This man, everybody liked him. La gente le gusta a él. The people liked him. ¿Qué podemos hacer ahora? What can we do now? Tenemos que buscar otra iglesia. We've got to look for another church. Esto va a desaparecer. This one's going to go away. Yo quiero que ustedes piensen esto. I want you to think of something. Dios cuida de su iglesia. God takes care of his church. El ministerio no es de los hombres. The ministry is not of men. El ministerio es de Dios. The ministry is of God. Cuando Él empieza una obra, When he starts a work, dice la palabra que Él también la termina. the word of God says that he will finish it. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos. So we don't have to worry. Si Dios llama a alguien de If- nuestra iglesia al if ministerio, God calls someone from our church to the ministry, Él va a terminar la obra. he's going to finish the work. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? How's he going to do it? Esa es una gran pregunta que That's nos debemos a de great hacer. question that we should be looking at. Nosotros miramos esta iglesia de Antioquía. We see the church at Antioch. Habían 5 hombres acá escritos. There were 5 men here written. De esos 5 hombres, 2 tenían que salir al ministerio. There were 2 of these 5 men, 2 of them had to leave to go to the ministry. La iglesia no empezó a decir, ¿y ahora cómo sustentamos a estos hombres? The church didn't start saying, now what are we going to do with these 2 men? Dice la palabra que ellos hincaron, It se says- hincaron, perdón. It says in the word of God, they bent their knees. Ellos empezaron a ayunar y pedir dirección al Señor. They began to fast and pray and ask for the Lord direction. Ellos buscaban el camino que Dios les iba a dar. They looked for the way that God was giving them. Ellos no se quedaron estancados pensando, They weren't stale and just stopping there. esperamos unos meses más. They didn't say, we'll wait a few months more. Tal vez Dios cambie a las personas y nos manda a otros. Maybe God will change these 2 and give us others. Dice la palabra que inmediatamente It says in the word of God, immediately ellos impusieron las manos y los soltaron. they put their hands on them and sent them off. Nosotros estudiamos el miércoles We studied on Wednesday las personas que estaban en este lugar. the people that were in this place. Pero volvamos un momento ahí. But let's go back to this. Y yo sé que ustedes se han de ver enojado el día miércoles, I know maybe you were mad on Wednesday porque yo pasé por Lucio de Sirene y no hablé nada de él. because I passed over Lucio of Cyrene and didn't speak of him. Este hombre era una persona importante. This man was a very important man. Este hombre fue la persona que cargó la cruz de Jesucristo al Calvario. This was the man who carried Jesus' cross to Calvary. ¿Ustedes se imaginan este hombre allí en medio de la congregación? Can you imagine this man in the middle of the congregation? Yo me imagino.
I can imagine Si este hombre hubiera sido pentecostal, if this man was Pentecostal. era el único que tenía que dar testimonio en la iglesia. He was the only one that should give a testimony in the church. Sirene, cuéntales cómo tú cargaste la cruz de Cristo If he could tell you how he carried Jesus' cross y cómo la llevaste hasta el Calvario. and how he took it to Calvary, Este hombre tenía palabras para poder dar un testimonio. this man had words to give a testimony. Dios había utilizado a este hombre God had used this man para ayudar a Jesucristo a llevar la cruz hasta el Calvario. to help Jesus carry his cross to Calvary. No es que Cristo no la pudiera llevar. It's not that Christ couldn't. Dios hace cosas que nosotros no comprendemos. God does things that we can't even understand. Cuando nosotros leemos los evangelios, When we read the Gospels, nosotros miramos que los soldados obligaron a Lucio de Sirene a llevar la cruz de we Cristo. see that the soldiers obligated Lucius to carry this cross to Calvary. Pero cuando nosotros llegamos a Hechos 13, But when we come to Acts 13, nosotros podemos ver la misericordia de Dios sobre la vida de este but hombre. we can see the mercy here. We see the mercy of God upon this man. Por eso es que nosotros no nos cansamos de decir en este púlpito, That's why we're not tired of saying in this pulpit, tú no puedes tener un encuentro con Cristo you can't have an encounter with Christ y seguir viviendo en tu pecado. and continue living in your sin. No podemos aceptar esa parte de tu conversión. We cannot accept that part of your conversion. Si tú dices que eres cristiano, If you say that you are a Christian, tú tienes que vivir como you cristiano. must live like a Christian. Aquí está este hombre. Here is this man. Simón de Sirene pudo haber dicho en determinado momento, Maybe he could say in a determined time, yo ya cumplí mi parte. I completed my part. Yo llevé la cruz de Cristo hasta el Calvario. I took Christ's cross to Calvary. Ahora que los demás hagan lo suyo. Now everybody else do their part. Si alguien ocupa un testimonio, que me llamen. If anybody wants a testimony, call me. Este hombre no dijo eso. This man didn't say that. Dice la palabra que este hombre estaba entre los 5 principales de la It iglesia. says in this word that he was in the 5 principles of the church. Este hombre tuvo un encuentro con Cristo. This man had an encounter with Christ. Y no solamente tuvo un encuentro con Cristo, He didn't just have an encounter with Christ. hubo una conversión en su vida. He had a conversion in his life. Este hombre nació de nuevo, He was born again a tal forma que ahora era uno de los principales en la in iglesia. a way that he was one of the founders of the church. Él se reunía a orar, He was coming together to pray, a ayunar en la to iglesia, fast in the church, a pedir dirección. to ask for direction. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? Yo quiero que ustedes piensen. I want you to think for a moment. Si Simón de Sirene hubiera pensado en su mente, If Simon of Cyrene would have thought for a moment, en realidad la salvación es por obras. the salvation is by works, Había un problema ahí. there would be a problem. Pablo there. estaba a la par de él todos los días. Paul was on his side every day. Mira, Sirene, en realidad tú estás equivocado. Look, Cyrene, there's a problem. You're in error. La salvación no es por obras. The salvation is not by works, Y no es por obras para que nadie se gloríe. and it's not by works so that no one can boast. Tú pudiste haber caminado todo Israel con la cruz de Cristo en el lomo. You could have walked all over Israel with Christ's cross. Si tú no te conviertes a Él, Unless you repent and believe in Jesus, tú vas a ir a parar al infierno you're going también. to go and pay in hell for that. La salvación no es por obras. Salvation is not by works, Y no es por obras para que nadie se gloríe de lo que ha hecho. and it's not by works so that no one boasts of what they've done. Esta es la pura misericordia de It's Dios. the pure mercy of God. Este hombre siguió caminando día con día. This man continued to walk day after day. Este hombre crecía en la palabra. He grew in the Word of God. Ni aún la palabra nos dicen estos versos que estamos estudiando. It doesn't even say in our verses here that we're reading. Dice que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. So they were filled with the Holy Spirit. Yo sé que es fácil hablar eso después de Hechos 1. I know that it's easy to say this after looking at Acts 1. Después de que nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino sobre la congregación. After we know that the Holy Spirit came upon the congregation. Pero ¿qué pasa cuando hay una persecución detrás de los congregados y convertidos? But what happens when there's persecution after the church? Eso es algo difícil de creer. This is something difficult to believe. Miramos la historia de estos hombres. We know the stories of these men. Muchos de ellos pagaron con su vida Many of these men paid with their life. la proclamación del Evangelio. The proclamation of the gospel. Por eso es que yo pienso a veces, That's why I think sometimes, ¿en qué
piensan las iglesias What are the churches thinking cuando dicen que no es necesario salir a predicar la when palabra? they say it's not necessary to go and preach the gospel? La predicación del evangelio es necesaria. The preaching of the gospel is necessary. Es la única forma como Dios salva a los suyos. The only way that God saves his. Por eso es que nosotros podemos ver la vida de este hombre. That's why we could see the life of this man. Este hombre tuvo un encuentro con Cristo, This man had an encounter with Christ, pero no solamente tuvo un encuentro con Cristo. but he didn't just have an encounter with Christ. Este hombre nació de nuevo. This man was born again. Este hombre dio frutos dignos de arrepentimiento. This man gave fruit and bearing with repentance. Este hombre no se quedó pegado en la banca de la iglesia. This man was not stuck to the chairs at the church. Este hombre no dijo, sigan a los demás, yo me quedo acá. He didn't say, you guys follow everyone else, I'm going to stay here. O tal vez él no trabajó como Pedro, yo no los conozco. Or maybe he didn't he wasn't like Peter, he didn't know. Cuando la persecución vino, When the persecution came, este hombre huyó con la iglesia también. this man ran with the church as well. Porque eso era lo que Dios tenía preparado para Because él. that's what God had planned. Estos hombres buscaban a Dios. These men sought after God. Buscaban el rostro del Señor. They sought the face of God. Ellos buscaban la dirección de Cristo. They looked for the direction of Christ. Ahora, hay una palabra que nosotros leíamos acá. There's a word that we read here, Y yo quiero explicarla en esta and tarde. I want to explain it here. Porque muchas veces nosotros pensamos, o más bien dicho, las iglesias piensan, Many times the churches believe de que cuando tú pones la mano sobre algo, that when you put your hand over something, tú le estás pasando como una especie de energía para que camine más rápido. that you're passing your energy to them so they can go faster. Eso no es lo que la palabra dice. That's not what the word says. Dice la palabra de Dios que cuando ellos se dieron cuenta de lo que había pasado, It says when they had understood what had happened, que Pablo y Bernabé habían sido llamados That- al ministerio. Paul and Barnabas were called to the Ahora- ministry. Pablo no estaba fuera del ministerio, ni No. Bernabé. Paul wasn't outside of the ministry with Barnabas. Ellos iban a predicar la palabra de una forma diferente. They were preaching the word of God in a different way. Acordémonos de que Bernabé era encargado de la iglesia de Antioquía. We remember that Barnabas was in charge of the church in Antioch. Y Bernabé pasó llevando a Pablo para que le ayudara. And Barnabas took Paul so they could help. Pablo era el ayudante de Bernabé. Paul was a helper of Barnabas. Pero cuando nosotros miramos este punto donde estamos, But when we see this point where we are, dice que pusieron las manos sobre ellos y los dejaron ir. it said they put their hands on them and they let them go. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? What is the church doing here? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo con imponer las manos? What are they doing by putting their hands on them? Bueno, eso es fácil de decir. This is easy to say. Poner las manos significaba que la iglesia estaba avalando lo que ellos estaban haciendo. Putting their hands on them meant that they were giving approval of what they were doing. La iglesia estaba respaldando su ministerio. They were giving a backbone to what they were doing. Ahora ustedes tienen que ir a predicar el evangelio Now you must go and preach the gospel y a cumplir el llamado para el que fueron llamados. and Fueron, finish the call that you've been called to do. ellos tenían que saber. They had to know. Ahora, yo quiero regresar un poquito I want to más. return for a second. Cuando Pablo se convirtió al Espíritu Santo, perdón, se convirtió a Cristo, When Paul was converted to Christ, cuando fue mandado a que oraran por él, when he was sent that they would pray for him, dice la palabra de que él fue lleno del Espíritu Santo. the word of God says he went full of the Holy Spirit. Así que Pablo ya tenía el Espíritu Santo. Paul had the Holy Spirit. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? So what do we do, brothers? ¿Cómo respondemos a este problema aquí? How can we respond to this problem here? La palabra misma dice que cuando nosotros creemos, The word of God says that when we believe, no después, not afterward, ni antes, not before, en el momento que nosotros creemos y aceptamos a the Cristo moment we believe and receive Christ como nuestro único Salvador, as our Savior, en ese momento nosotros somos sellados. in that moment we are sealed. En ese momento nosotros somos apartados. We are set apart. En ese momento nosotros somos llenos del Espíritu Santo. We are filled with the Holy Spirit. El Espíritu Santo no viene a nuestras vidas por medida. The Holy Spirit doesn't come to our life by measure. No es como yo te voy a dar 2 libras de Espíritu Santo ahora y otras después. It's not like I'm going to give you 2 pounds of the Holy Spirit now Él and a viene little bit more later. completo a la vida de cada creyente. He comes fully to the life of every believer. Cuando tú crees en Cristo, When you believe in Christ,
Tú te sientes completo en Él. You feel complete in Him Porque Él llena cada parte de tu vida. because He fills every part of your life. Por eso es que la palabra dice no contristemos al Espíritu Santo. So that the Word of God says we don't cause sadness or we don't quench the Spirit Porque Él vive en nosotros. because He lives in us. Nosotros somos templo y morada de Él. We are the temple of, and the habitat for Him. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas? How important is the Holy Spirit in our Que hasta lives? cuando oramos lo That when necesitamos. we pray, we need Him Porque nosotros pedimos lo que no nos conviene. because we ask for what we don't need. Pero Él pide lo que en realidad necesitamos para But nuestras vidas. He asks what we need for our lives. Yo quiero que nos vayamos un poco en el texto. I want us to continue in the text a little bit. Cuando nosotros empezamos este trabajo del ministerio, When we start the ministry of the gospel, o cuando nosotros vimos de que las puertas de este ministerio se estaban abriendo, or when we see that the doors of this ministry are opening, lo primero que hicimos los ancianos de la iglesia the first thing that the elders of the church did es orar por este ministerio. is to pray for this ministry. Nosotros doblamos rodillas. We bend our knees. Yo recuerdo cuando nos dijo la primera vez Jonathan, I remember when Jonathan told us the first time, oremos por esto. pray for this. Dios está abriendo puertas aquí. God's opening doors here. Nosotros tenemos que pedirle al Señor dirección. We've got to ask the Lord for direction. Luego nosotros venimos acá So we came here. y yo me recuerdo que el hermano les trajo lo que estaba pasando. I remember that the brother brought us what was happening. Oren por lo que está sucediendo. Pray for what's going on. Dios está abriendo unas puertas que no vamos a comprender después. God's opening doors that we're not going to understand later. Y yo sé que ustedes como buenos cristianos, I know that you as good Christians, ustedes oraban todos los días por el that ministerio. you prayed every day for these ministries. Pero esto es más profundo que eso. But it's even more profound than this. Nosotros no solamente debemos de orar por este ministerio, We shouldn't just pray for this ministry. nosotros debemos de orar por cada pastor que está involucrado en este We should ministerio. pray for every pastor that's involved in this Por ministry. cada iglesia que Dios está trayendo. For every church that God's bringing. Por cada miembro de esa iglesia. Every member of those churches. Por cada familia que ese miembro representa. Every family that these members represent. Esto es algo más profundo. It's even more profound. Usted tiene que orar por cada persona que vive en el área de esa iglesia. We should pray for every person that lives in the area of these churches. Para que cuando el evangelio sea predicado, So that when the gospel's preached, el evangelio tenga un impacto en la vida de estas personas. gospel has an impact in the life of these people. Que sea el Espíritu Santo el que abra los It corazones. would be the Holy Spirit that opens the heart. Pero si no hay oración, But if there's not prayer, pero si no buscamos la dirección, if we don't look for God's direction, las cosas que nosotros hemos pensado hacer the things that we have thought to do no van a tener una solución. are not going to be resolved. Porque el que es dueño de la mies Because who is owner of all no somos nosotros, is Him and not us. es Él. It's Him. Por eso es que Cristo dice, vengan al dueño de la mies. That's why Christ says, come to the owner. Nosotros tenemos que orarle a Él We have to worship Him para que Él abra las puertas. so that He opens the door. Ahora, algo que debemos de saber, Something that we should know. si Dios empieza el ministerio, If God starts the ministry, Él lo va a respaldar. He's going to take charge of it. Y yo no estoy diciendo I'm not saying de que si Dios empieza el ministerio, if God starts the ministry, Él les va a proveer el dinero. He's going to give all the money. Porque muchos tenemos este pensamiento. Many of us have that thought. Nosotros mandamos los misioneros We send missionaries y ellos miren cómo se mantienen. and they can see however they're going to sustain themselves. Ese no es el trabajo de la That's iglesia. not the work of the church. Dios trabaja por medio de las iglesias locales. God works through the local church. Si Dios ha puesto ese ministerio en esta iglesia, If God has put this ministry in this church, es que nuestro dinero y nuestras oraciones it's that our money and our prayers va a ir para la obra del are Señor. going to go for the work of the Lord. Tú no te preocupes. You don't worry. Tú no te pienses, me van a quitar hasta el último 5 de mi bolsa. Don't think that they're going to take every
dollar from my wallet. Él va a proveer. He's going to take care of it. Él va a sustentar. He's going to sustain it. Él va a dar todo lo necesario. He's going to give everything we need. Él va a abrir las puertas que se necesitan abrirse. He's going to open the doors that need to be opened. Si es necesario de que cientos de iglesias vengan a la convención, If it's necessary that hundreds of churches come and get involved here, cientos de iglesias se van a unir hundreds al of churches are ministerio. going to be involved. Necesitamos predicar el evangelio. We must preach the gospel. Así que nuestras oraciones So our prayers y nuestros recursos and our resources tienen que estar dispuestos al avance de este ministerio. have to be in disposition of the Lord. No importa que más adelante pase lo que pase. It doesn't matter farther along what happens. No nos sirve de nada tener una cuenta llena de dinero. It doesn't matter if we have a bank account full of money Y la gente se está muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. and people are dying without Christ, without hope, and without the gospel. Dios no nos mandó a este mundo God didn't send us to this world para que fuéramos un banco recaudador de dinero. so that we would be a bank that collects money. Dios nos mandó al mundo para que prediquemos la palabra. God sent us to the world to preach the gospel. No importando lo que invertamos en ello. It doesn't matter what we invest here. Ahora, algo más que tenemos que hablar de este texto. Something else we have to see in this text. Es que cuando Dios empieza un ministerio, When God starts a ministry, Él evangeliza de una forma diferente. He evangelizes in a different way. Yo quiero que ustedes miren acá. I want you to see here. Yo sé que es algo aburrido ver lo que Lucas nos está diciendo acá. I know maybe you might think it's boring to see what Luke is telling us here. Más cuando nosotros leemos desde el versículo 4 al versículo 6. When we read verse 4 to 6, Cuando nosotros leemos, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de Pasmo. it says, starting in verse 4, so being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus, where they arrived at Salamis. There they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos. Pero nosotros miramos estos textos We see these texts, y nosotros decimos en realidad, ¿y para qué nos dicen eso a and we nosotros? say, in reality, why does it say this to us? ¿Qué nos interesa por dónde ellos iban caminando, atravesando? Why does it matter where they went walking and talking? Nosotros solo queremos saber de que las naciones fueron alcanzadas para Cristo. We just want to know that people were reached with Christ. Pero lo primero que Lucas hace But the first thing that Luke does es trazarnos un mapa is give us a map y decirnos por dónde iba la evangelización del and evangelio. to tell us where the preaching of the gospel is going. Hasta en las cosas más pequeñas, Even in the smallest detail, Dios tiene cuidado de su palabra. God is careful with His word. Estos hombres vivían a 25 kilómetros These men lived 25 kilometers de donde se embarcaron por primera vez. where they went first. Ahora yo quiero que pensemos 25 kilómetros, I want you to think about 25 kilometers, como 12 millas, ¿no? like 12 miles. Estos hombres no agarraron su carro y se fueron hasta aquel lugar, vámonos hasta allá. These men didn't grab their car and say, let's go there. O no agarraron un avión y volaron hasta ese lugar. They didn't take an airplane and say, let's go here. Estos hombres tuvieron que caminar paso a paso. These brothers went walking step by step. Tuvieron que bajar desde las montañas para llegar a donde estaba. They had to go down the mountain to get to where they were. Y dice la palabra que llegando a Seleucia, And says the word of God that going down, or they went down to Seleucia, ellos tuvieron que navegar. they had to sail. Ellos tuvieron que cruzar todo el mar. They had to cross the sea. Y cuando nosotros miramos la cantidad de kilómetros que hay de un lugar a otro, And when we see the amount of kilometers from one place to the next, 146 kilómetros navegando en el mar. 147 kilometers in the sea. Yo no sé usted, pero 146 kilómetros es un montón de mar navegando. I don't know about you, but 147 kilometers is a long way in the ocean. A tal forma que dice que ellos navegaron todo el día. It says that they sailed all day. Imagínense uno de nosotros que padecemos eso cuando nos montamos arriba de un bote. Imagine that if you're one of the ones that get sick when you go on a boat. Estos hombres tuvieron que sufrir todo ese tiempo. These brothers had to suffer all this time. Ahora,
Lucas sigue diciendo algo más. Luke continues to tell us something else. Y llegaron a Salamina, dice It Lucas. says, and they came to Cyprus. Y luego como un ventarrón, They went to Salamis, and it was like they were sent. ellos cruzaron toda la isla. They crossed all of the island. Yo quiero que ustedes miren a esto. I want you to see this. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto la isla de Chipre. I don't know if you've seen the island of... Eso no es como ir a Bowman. It's not like going to Beaumont. Esta gente tuvo que caminar kilómetros tras kilómetros. These men had to walk kilometers upon kilometers. Ellos tuvieron que ir por todas las ciudades y aldeas de aquella isla. They had to go through all the cities. Había algo importante en esto. There's something important here. Dice que Bernabé era de Chipre. He says that Barnabas was from Cyprus. Así que aprovechando la situación, So they took advantage of the situation, ellos evangelizaron a todas las ciudades de aquel lugar. and they evangelized all of the place here. Y entraban a los lugares de los judíos a predicar el And they went evangelio. into the places of the Jews to preach. Cuando nosotros miramos solamente lo corto de estos textos, When we see shortly these texts, 331 kilómetros. 330 kilometers. Estos hombres tuvieron que caminar paso a paso. These men had to walk step by step. Ahora es bueno, vamos a ir a evangelizar a la vaquita. Now it's good. Let's go evangelize to the La Vaquita. Ahí llegamos, hermano. We've gotten there. Todos agarramos nuestros carros y nos vamos ahí. Every one of us grabs our car and we drive there. Por cierto, algunos no llegan. Some, it's true that some of you didn't come. Pero yo quiero que ustedes miren esto. But I want you to see something. Yo quiero, hermano AJ. I want to tell Brother AJ. Hermano AJ, vamos a predicar en la vaquita. Brother AJ, let's go to the Vaquita and preach. AJ no tiene carro. Brother AJ doesn't have a car. Está en el siglo primero. It's in the 1st century. Él tiene que caminar desde allá hasta la vaquita. He's got to walk all the way from Lumberton to the Vaquita. Yo quiero que ustedes se hagan una idea. I want you to have an idea. Estos hombres sufrían predicando el evangelio. These brothers suffered preaching the gospel. Ellos no andaban paseando de lugar en lugar. They weren't just touring from one place to another. Y más cuando Lucas nos explica And when Luke tells us de que ellos entraban a todas las sinagogas de los judíos. that they entered all the synagogues of the Jews. ¿Ustedes saben lo que significaba predicar a Cristo en una sinagoga? Do you know what that means to preach Christ in the synagogue? Yo quiero decirle que no te recibían con café. I want you to tell you they didn't receive you with a cup of coffee. Esta gente te recibía con piedras en la mano. These people received you with stones in their hands. Y por cierto, los judíos practicaban desde niños. And it's true, the Jews practiced from when they were children. Así que cuando tú llegabas a una sinagoga como esta, So when you got to a synagogue like this, tú sabías que la vida la llevabas en tus palabras, you knew that the life you held in your words, no en tus pies. not in your feet. Porque una multitud de estas siguiéndote te iba a alcanzar. So because a multitude like this following after you, they were going to reach you. Estos hombres sabían que tenían que pagar el precio. They knew they had to pay the price. Ellos sabían que si entraban a una sinagoga, They knew if they went into the synagogue, era posible de que ellos no iban a salir vivos de ese it was lugar. possible they weren't going to come out alive. Pero ellos sabían que ese fue el llamado. But they knew that was the calling. Yo quiero que ustedes piensen como Pablo en esta I want tarde. you to think about Paul in this afternoon. ¿Qué Pablo quería o qué comprendía de las palabras del Señor Jesucristo? What did Paul understand of the words of Jesus Christ? Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Blessed are you who are persecuted. ¿Cuál era la mentalidad que Pablo tenía? What was the mentality that Paul had? Bueno, sí, está bien que me vituperen y me persigan. It's cool that they persecute me, Pero Pablo no pensaba así. but Paul didn't think that way. Pablo confrontaba a las multitudes. Paul confronted the multitudes. A mí me encanta cómo él lo describe en Filipenses I 1:29. love how Paul writes in Philippians 1:29. Mira lo que dice Pablo hablando de esto. Look what Paul says talking about this. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him, but also suffer for his sake. Creer en el siglo primero no era tan fácil. To believe in the 1st century wasn't so easy. No es como ahora que todo el mundo es
cristiano. It wasn't like now that everybody's a Christian. Creer en el siglo primero era sufrir persecución. To believe in the first century was to suffer persecution. Y Pablo lo dice de una And forma Paul tells us in a certain way como que a nosotros nos tiene que encantar las palabras que él está that diciendo. we should love the words that he's telling us. Sí, ustedes fueron llamados a creer en Cristo. Yes, you were called to believe in Christ. Es un honor el que ustedes tienen. It's something that you have. Y ahora ustedes no solamente tienen que creer en Él. Not only must you believe in him, Ustedes tienen que padecer también por you eso got que to creen. suffer for him. Es un llamado peligroso, ¿no? It's a dangerous calling. Hermano, está bien que a mí me llamen a ir a la iglesia. It's cool that you tell me to come to church. Algunos ni vienen. Some don't even come. Pero es bueno que me llame a llegar a la iglesia. But it's good that you call me to tell me to come to church. Pero a sufrir por eso, But to suffer for this? en realidad que yo hasta allí no llego. No, I'm not going there. Yo soy cristiano, pero no a ese nivel. I'm a Christian, just not to that level. Esta gente no tenía un nivel de aceptación del cristianismo. These people didn't have a level of accepting Christ. Su vida estaba colgada de la palabra de Dios. Their life was hanging by the word of God. El día que ellos predicaban el evangelio, The day that they preached the gospel, su vida podía terminar. their life could end. Pero Pablo tenía una But convicción. Paul had a conviction. Él predicaba la palabra. He preached the word. Él vivía la palabra. He lived the word A tal forma que si nosotros vamos ahí mismo donde estamos en Hechos 14, in such a way that when we go to the same place in Acts 14, nosotros miramos a Pablo sufriendo por el we evangelio. see Paul suffering for the gospel En los mismos lugares donde Pablo estaba predicando. in the same places where Paul was preaching. Yo sé que ustedes van a decir eso fue después. I know you're going to say this was afterward. En el primer viaje misionero de Pablo, In the first missionary journey of Paul, dice Hechos 14, it says in Acts 14, 19 al 22. 19 to 22. Mira lo que dice la palabra. Look what the word of God says. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndolos apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantaron y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía. It says in 19 through 21, but the Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city. And on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. Yo quiero que ustedes vean esto. I want you to see this. Una cosa es que tú digas que eres cristiano. One thing is to say you're a Christian. Y otra cosa es que tú estés dispuesto a sufrir por lo que tú estás And hablando. another is to be willing to suffer for what you're talking about. Piensa en Pablo por un momento. Think about Paul for a moment. Una de dos. One of two. O Pablo creía en Dios, Or Paul believed in Jesus, o Pablo estaba loco en verdad. or Paul was actually crazy. Porque si tú vas a un lugar y te apedrean de esta forma, Because if you go to a place and they stone you in a way like this, yo te aseguro que no vas a regresar otra vez. I can tell you you're not going to return there. Pero la palabra dice But the Word of God says que Pablo se levantó y entró otra vez en la ciudad. Paul rose up and went again to that same city. Había una convicción en su vida. There was a conviction in his life. Pablo había entendido las palabras del Señor Jesucristo. Paul understood the words of Jesus Christ. Nosotros fuimos llamados al sufrimiento. We were called to suffer. Un cristiano que quiere vivir una vida cristiana light A Christian that wants to live a life of Christianity light es un cristiano que está en problemas. is a Christian that's in problems. El cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir por la palabra de Dios. The Christian must be willing to suffer for the Word of God. Estamos viviendo en tiempos difíciles. We're living in difficult times. La iglesia va a sufrir persecución. The church is going to suffer persecution. Nosotros debemos de prepararnos para eso. We should prepare ourselves for that. Pero yo quiero que ustedes se animen esta I want tarde. you to be encouraged in this afternoon. De la misma forma como Pablo estaba
estaba animando a Timoteo. In the same way that Paul is encouraging Timothy. Y Pablo lo hace precisamente hablando de este evento. And Paul speaks about a time talking about this event. Dice en 2 de Timoteo It 3:12. says in 2 Timothy 3:12. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. El ministerio de la predicación fiel The ministry of the faithful preaching of the Word of God siempre va a ser perseguido. is always going to be persecuted. Y no para aplaudirte, And not to applaud you, sino para destruirlo. but to destroy it. Hermano, cuando tú predicas la palabra, When you preach the gospel, lo menos que tú debes de esperar the thing least that you ought to expect es que salgan piedras del púlpito y te caigan encima. is that that could be? Piedras. That you what you should expect when you lead the pulpit, they're waiting with rocks. Tú tienes que saber que el ministerio de la palabra You have to know that the ministry of the word siempre va a tener persecución tras él. always going to have persecution behind it. Pero tú tienes que saber eso. You have to know this. Nosotros fuimos llamados a padecer por Cristo. We were called to suffer for Christ. Yo sé que la iglesia en Estados Unidos está cómoda. I know that the church in the United States is comfortable. Todos dicen somos cristianos y viven como mundanos. Everyone says we're Christians but live like the world. Pero lo que la palabra nos dice, But what the Word of God tells us, que los verdaderos cristianos no solamente se identifican con Cristo, the true Christians don't just identify with Christ, sino que sufren por Él también. but they suffer with Him as well. Algo más que el texto sigue diciendo. Something else our text tells us here. Siempre que el Señor empieza una obra, Every time the Lord starts a work, van a haber dificultades. there's going to be difficulties. Siempre que el Señor empieza un ministerio, When God starts a ministry, van a haber there's dificultades. going to be difficulties. Ustedes no crean de que no van a haber problemas. Don't think there's not going to be problems. Cuando Dios está trabajando, When God is working, el diablo está planeando destruir. the devil is planning to destroy. El diablo, dice la palabra, anda como león rugiente. And the Bible says that he's walking around like a roaring lion. Por eso es que es necesario de que nosotros oremos That's why it's necessary that we pray continuamente. continually. Que estemos orando por los líderes. That we should be praying for our leaders. No solo los líderes de Trinity, Not just the leaders of Trinity, sino los líderes de cada una de estas but iglesias. the leaders of each one of these churches. Van a haber muchos que se van a oponer a este There's going to be ministerio. many who go in opposition to this ministry. El diablo está buscando por cada uno de ellos The ya. devil is waiting for each one of them. ¿Qué debemos de hacer nosotros como What should iglesia? we do as a church? Debemos de orar por ese ministerio. We should pray for these ministries. Yo he visto durante mucho tiempo I have seen during a lot of time ministerios que empiezan y fracasan. ministries that start and fail. Ministerios que empezaron ayer y terminaron mañana. Ministries that start yesterday and finish tomorrow. Y eso pasa por una sola cosa. And that happens by only one reason. Las obras de los hombres no prevalecen, The works of the men don't persevere in their pero work. la obra del Señor va a prevalecer siempre. The work of men does not continue, but the work of God continues. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, When we put our confidence in men, nosotros vamos a terminar como ellos, we're going to finish like them, defraudados, defrauded, porque la obra no es de los hombres, because the work is not of men. la obra es de Dios. The work is of God. Pablo sabía eso. Paul knew this. Nosotros también tenemos que saber, We also have to know la obra ya fue hecha desde antes de la fundación del the mundo. work was done before the foundations of the world. Todo va a pasar conforme al plan de Dios. Everything's going to happen according to the plan of God. El diablo no tiene poder sobre la The iglesia. devil doesn't have power over the church. El diablo fue vencido en la cruz del The Calvario. devil was defeated in Calvary's cross. Por eso es que la iglesia debe poner sus ojos completamente en Dios. That's why the church should put all their eyes on Christ. Mira lo que dice la palabra de Dios. Listen what the Word of God says. Mateo 16:18. In Matthew 16:18. Mira lo que dice, hablando del momento en que Pedro reveló a los discípulos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Talking about when Peter revealed to the disciples that Jesus is the Christ. Jesucristo dice estas palabras. Jesus says this word. Dice, y yo también te digo, hablando con Pedro, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. It says in Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail. Las puertas del infierno no prevalecerán. The gates of hell will not prevail. Aquí no está diciendo de que el diablo va a entrar a la iglesia y se va a llevar a los que él quiere. It is not saying that the devil will go into the church and take the ones he wants. Es más, el diablo no puede tocar ni a los escogidos del Señor. It's even more so, the devil can't even touch the chosen of God. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la The iglesia. gates of hell will not prevail against the church. Cada vez que la palabra es predicada, Every time the word of God is preached, nosotros estamos rescatando a almas del infierno. we are saving men from hell. Cada vez que la palabra es predicada, Every time the word of God is preached, Dios está salvando nuevas personas y trayéndolas a su reino. God is saving new people and bringing them to his kingdom. Es necesario de que predicamos el evangelio It's necessary that we preach the gospel para que las personas vengan a la vida so real. that the people come to the reality of life. Es la única forma como ellos pueden venir a It's the Cristo. only way that they can come to Christ. Ahora, hablando de este punto, Talking about this point, a mí me gusta cómo Lucas lo describe acá, versículo 6. I like how Paul says it, or Lucas tells us in verse 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verse 6 and 7 says, when they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul, sought to hear the word of God. La Biblia de las Américas lo traduce de una forma diferente. The New American Standard translates it differently. Dice que este hombre era inteligente. It says this man was an intelligent man. Este hombre era astuto. He was studied. Él era una persona hasta arriba ya. He was somebody up on the top. Era casi un sabio. He was a wise man. Pero yo quiero que comparen por un momento lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. But I want you to see what the Holy Spirit's saying. La sabiduría del mundo no es igual a la sabiduría de Dios. The wisdom of the world is not the same as the wisdom of God. Este hombre era inteligente This man was intelligent, y tenía un brujo a la par. and he had a witch on his side. ¿Y sabía usted para qué servían los brujos? Do you know what the witch was for? Para aconsejar al hombre inteligente. To counsel the wise man. La sabiduría de Dios The wisdom of God no es igual a la sabiduría de is este not the mundo. same as the wisdom of this world. Yo quiero que ustedes miren esta I want you to parte. see this part. Dice la palabra que este hombre se oponía a la predicación de la palabra. It says this man put in opposition to the preaching of the word. Por un lado, este procónsul sí era inteligente, Yes, this proconsul was intelligent porque él quería oír la palabra de because Dios. he had heard he wanted to hear the word of God. Si hay persona inteligente la que quiere oír la palabra Yes, de there's Dios. intelligent people who want to hear the word of God. Él quería oír lo que Pablo predicaba. He wanted to hear what Paul preached. Así que él mandó a traer a ellos dos para que les predicara el He evangelio. said, bring these two so I can hear the gospel preached. Pero dice la palabra de que este mago se oponía a la predicación. But it says that he was in opposition to the preaching. Él no quería de que le predicaran el evangelio. He didn't want that they preached him the gospel. Y yo les voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. La ganancia que él tenía se iba a ir de sus manos. The gain that he had, what he was gaining, was going to leave his hands. Así que esto era algo personal para This él. was something personal for him. Pero Elimas le resistía. But he resisted. Él no quería que el procónsul huyera el evangelio. He didn't want the proconsul to hear the gospel. Así que él trataba de apartarlo de la fe. Mira qué cosa. He tried to cause him to go away from the faith. Pero lo que estamos diciendo, Listen what we're saying. cuando Dios empieza la obra, When God starts a work, Él la perfecciona. he perfects it. Ahora sigue diciendo el texto, versículo 9. In verse 9 it says this. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
says, but Paul, who was also called, or Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Yo quiero que ustedes nos paremos por un I momentito want us to acá. stop for a moment Antes de irnos, before we go. hay un traslado acá. There's a transition here. Primero, Bernabé era el punto central. First, Barnabas was the center point. Él era el pastor principal. He was the pastor of Antioch. Pero cuando nosotros miramos que llegamos a este punto, But when we come to this point, es como que la palabra cambia de Bernabé a Pablo. it's like the word of God changes from Barnabas to Paul. Es como que hay un cambio de mando. It's like there's a change of hand. Y el Espíritu Santo nos dice, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, And the scriptures say, Paul, full of the Holy Spirit. y de ahí para allá usted va a ver los ojos de Hechos en Pablo. And now you're going to see from here on out the eyes of Acts on Paul. Y el ministerio que Pablo continúa haciendo. And the ministry that Paul continues to do. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, Paul, full of the Holy Spirit. versículo 10, Verse 10. dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Verse 10, and said, you son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? Yo sé que ya terminamos el libro de Hechos. I know that we finished the book of Acts. A mí me encantó leer Hechos en realidad de esa forma como los leí. I love reading Acts. En algunos me tenía que adelantar un poquito, And some days I had to read more because I couldn't porque stop. quería saber en qué terminaba el I asunto. wanted to know how it would end. Pero hay algo que pasa en este But there texto. was something that happens in this text. Por cierto, Bar Jesús significa hijo de Jesús. So Bar Jesus means the son of Jesus. Es el hijo de Jesús. It's the son of Jesus. Es como Bartimeo, el hijo de Timeo. It's like Martimeo, the son of Mieo. Pero acá Lucas está exponiendo algo. But here Lucas is telling us something. Aquel hijo de Jesús, The son of Jesus, Pablo le está llamando hijo del diablo. Paul's calling him the son of Satan. Lo único que tenía convertido era el nombre. The only thing he had for him was his name. Este hombre estaba perdido. This man was lost. Y eso es lo que la palabra quiere que nosotros veamos. That's what the Word of God wants us to see. La palabra es clara. The Word of God's clear. Ningún hechicero entrará al reino de los cielos. There will not be not one sorcerer that will enter the kingdom of heaven. No importa cómo tú te llames. It doesn't matter how you're named. No importa si tu nombre es Jesús mismo. It doesn't matter if you're called Jesus. Si tú no te conviertes a Cristo, Unless you convert to Christ, tú estás metido en el mismo problema que este hombre. you're in the same problem as this man. Este hombre tenía un bonito nombre, This man had a beautiful name, pero tenía una vida corrupta de but pecado. he had a life that was corrupted with sin. Él estaba en contra del He evangelio. was contrary to the gospel. Así que Pablo tiene que maldecirlo. So Paul has to call him out. Y usted mire cómo Pablo lo dice. You see how Paul says it. Dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, versículo 10. Enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Verse 10-11. And said, you son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Siempre que Dios empieza un ministerio, Every time God starts a ministry, van a haber dificultades. there's going to be difficulties. Siempre que Dios empieza un ministerio, Every time God starts a ministry, van a haber there's dificultades. going to be difficulties. Van a haber pruebas. There's going to be trials. Ustedes no crean de que todo va a ser fácil. Don't believe that everything's going to be easy. Yo me recuerdo el viaje
viaje de hace poco. I remember the trip a little while ago. Cuando yo me di cuenta que venían los hermanos otra vez para atrás. When I understood that the brothers were coming back, Yo le dije al Señor, Señor, consuela sus corazones. I said, Lord, comfort their hearts Y ayúdalas a volver al camino. and help them to return to the way. Es fácil desanimarse. It's easy to be discouraged. Es fácil decir, en realidad en esta ya fallamos, esto ya no va a servir. It's easy to say this happened and it failed and it's not going to work. Siempre van a haber dificultades. Always there's going to be difficulties. Aquí nosotros miramos a Elimas We see here the brothers, oponiéndose al ministerio del Señor. these men putting in opposition to the ministry. Pero hay un versículo en el versículo 5 But there's a verse in verse 5 y el versículo 13 and verse 13 donde nosotros miramos que la oposición no solamente viene de afuera. that the opposition didn't just come from outside, La oposición también viene de adentro de la iglesia. but even the opposition came from inside the church. Yo sé, es fácil recibir oposición de afuera. I know that it's easy to receive opposition from outside. Es fácil que todo el mundo esté en contra de las cosas de Cristo. It's easy. We know that everyone is in opposition to the ministry of Christ. Pero ¿qué pasa cuando los que están adentro están en contra? But what happens when the people that are inside are against it? O no están haciendo lo que Dios los llama a Or they're hacer. not doing what God's called them to do? Miramos la vida de Marcos acá. We see the life of Mark here. Lucas pasa como volando encima de Marcos. Luke passes over Mark really quickly, Él solo dice, y Marcos les ayudaba. and Mark helped them, Y se termina el texto. and it ends the text. Pero cuando vamos al versículo 13, But when we go to 13, nosotros miramos que Marcos, we see that Mark, la persona que andaba ayudando a los the evangelistas, person that was helping out the evangelist, le dio ternura de corazón y se volvió para su casa. that he was weak at heart and he returned home. Él quería estar con su mamá y su papá. He wanted to go home with mom and dad, Y a él no le importó abandonar el ministerio. and he didn't care about the ministry. Y hubo problemas por eso. And there were problems because of that. A tal forma que el siguiente viaje misionero, In such a way that the next mission trip, Pablo y Bernabé discutieron entre ellos mismos. Paul and Barnabas had a disagreement between them. Y dice la palabra que uno agarró para un lado y otro agarró And para the word of otro. God says one went one way and one went the other way. Gracias a Dios Praise God que Dios tiene misericordia de las personas. that God has mercy upon people. Y Bernabé agarró a su sobrino y se fue con él. And Barnabas grabbed John Mark and took him with him. Y Marcos aprendió lo que Pablo le estaba demostrando. And Mark learned what Paul was showing him. Los cristianos tenemos que madurar, hermanos. Christians, we must mature. No siempre vamos a ser hijos de papi y mami. We cannot always be sons of mom and dad. Los cristianos tenemos que crecer espiritualmente. Christians have to grow spiritually. No siempre vamos a estar pidiendo leche. We're not always going to be asking for milk. Necesitamos comer carne We adentro de la need to iglesia. eat meat in the church. Si tú no te acostumbras a comer If carne, you're not accustomed to eat meat, toda la vida vas a ser una persona que no sabe ni Génesis 1. all of your life you're going to be someone who doesn't even know what's going Hermano, pero on. si es fácil. Yes, if you think it's easy. Juan 1 entonces. Wait, what? Juan 1. Oh, John 1. Es necesario de que tú crezcas. It's necessary that you grow. Es necesario de que el cristiano continuamente siga creciendo It's espiritualmente. necessary that the Christian continually Es grows. necesario de que el cristiano esté al pie del púlpito. It's necessary that the Christians are at the foot of the pulpit. Es necesario que el cristiano esté en cada una de las clases dominicales. It's necessary that Christians are in every Sunday school. Hay un nuevo estudio en la iglesia. There's a new study in the church. Yo quiero ir, I hermano. want to go, brother. ¿Cuándo empieza? When does it start? Yo quiero estudiar la palabra de I want Dios. to study the Word of God. Hermano, vamos a leer tal texto de la Biblia. Brothers, we're going to read a certain text of the Yo me lo Bible. quiero aprender, hermano. I want to learn it, Pero también quiero saber qué significa. but I also want to learn what it means. Por cierto, ya llevamos 3 mensajes en él. But there's 3 messages we've Y hacen falta 4 más. There's 4 more. Lo siento si declaré lo que hacía falta. Sorry if I just told you what's left. Necesitamos crecer We need to espiritualmente. grow spiritually. No podemos seguir siendo We niños. can't continually be neat Es kids. necesario que ejercitemos los sentidos, dice la palabra. It's necessary that we exercise our bodies, it says the Word of God, Para que nosotros crezcamos so that we espiritualmente. grow spiritually. Ahora, yo
yo quiero que miren lo que pasa acá. I want to finish what happened here. El diablo estaba oponiéndose al ministerio. The devil's opposing the ministry. Estaba enfrente. He was in front. Pero los hijos de Dios But the sons of God tienen el respaldo de Él. are resting on Christ. Yo sé que ustedes saben I know you know el libro de Hechos, ¿no? Hechos the book of Acts, 8:39. Acts 8:38, O es Romanos. 8:39, Romans 8:38. Yo sé que ustedes lo saben, I know that you know it, que a los hijos de Dios todas las cosas le vienen a bien. that all things work to the good of those who love Him. Pero esto es conforme al propósito, son llamados por Dios. But this is conformed to the purpose of which God called them. El simple hecho de que este hombre ofreciera resistencia Just because they offered resistance no quiere decir de que Dios no iba a lograr el propósito en aquel doesn't mean lugar. that God's not going to fulfill what He's called Him to do. Miren lo que pasó con el procónsul. Look what happened with the proconsul. Este hombre creyó en el evangelio, dice la This palabra, man believed in the gospel, it y se says. maravilló por lo que había And sucedido. he was astonished at the teaching of the Lord. El diablo estaba utilizando el momento para mal, The devil was using this moment for evil, pero Dios lo utilizó para convertir a uno de los suyos. but God used it to convert one of His own. Este hombre creyó en el evangelio. This man believed the gospel. Este hombre empezó a caminar en la vida This cristiana. man began to walk in the Christian life. Yo sé que muchos no sabemos muchos de él, I know that we don't know a lot about him, pero cuando nosotros estudiamos un poco la historia de este but hombre, when we study a little bit the history of this man, nosotros podemos identificar a Pablo en el lugar donde estaba. we can identify Paul in the place that he was. Año 42 después de Cristo. 42 after Christ. Dios lo utilizó en gran manera a este hombre. God used this man in a great way. Yo sé, él siguió creciendo, I know he continued to grow, pero Dios lo siguió utilizando. but God continually used him. El ministerio siempre va a tener dificultades, The ministry is always going to have difficulties, pero Dios está con nosotros. but God is with us. Él nos va a respaldar en todo momento. He's going to sustain us in every moment. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto What do para we learn terminar? through all this? Yo sé que ya estamos tarde. I know that we're tired. La obra de nuestro Señor, The work of the Lord, que Él utiliza a hombres para que prediquen la verdad, that He uses men to preach the truth, tienen que depender totalmente del Espíritu Santo. must depend only on the Holy Spirit. Tienen que depender totalmente de Él. It has to depend only on Him. No es necesario de que tú incluyas 3 chistes en tu predicación. You don't need 3 jokes in your sermon. No es necesario de que tú incluyas dos nuevos cuentos en tu texto. It doesn't matter if you tell 2 new stories in your sermon. Solo predica la palabra, Just preach the word, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. depending on the Holy Spirit. Es Él el que va a hacer la obra en las It's Him that will personas. do the work in the people. Ahora, algo más que podemos aprender. Something else we learn. Si la obra es de Dios, If the work is of God, no importa cuántas dificultades it vengan, doesn't matter how many difficulties come. esta obra va a prevalecer. This work will continue. Yo quiero que ustedes recuerden eso en su I mente. want you to remember this in your mind. Si la obra es de Dios, If the work is of God, no importa cuántas dificultades vengan, it doesn't matter how many difficulties come. esa obra va a prevalecer. This work will continue. Apliquémoslos a las nuevas iglesias de ahora en día. We apply it to the new churches today. Abren ahora y cierren mañana. They open today and close tomorrow. La obra de Dios prevalece. The work of God continues. Los hijos de Dios continúan a los pies de Cristo. The sons of God continue at the feet of Christ. Algo más. Something else. No podemos seguir viviendo un cristianismo a medias. We cannot continue living a half-hearted Christian life. Necesitamos crecer espiritualmente. We must grow spiritually. Necesitamos dedicarnos a la lectura de la We need palabra. to dedicate ourselves to the reading of God's word. Ya no sigas perdiendo el tiempo en 5 puntos de cualquier cosa. Don't continue to waste your time on 5 points or whatever. Tú dedícate al evangelio. Dedicate yourself to the gospel. Dedícate a la palabra de Dios. Dedicate yourself to the word of God. Estudia la palabra. Study the word of God. Involúcrate en el ministerio. Involve yourself in the ministry. Avanza en el ministerio de Dios. Advance in the ministry of God. Estos hombres no estaban sentados en las These bancas. men were not seated in the seats. Estos hombres buscaban el rostro de Dios They continuamente. looked for the face of God. Ahora, algo más para terminar. Something else to finish ourselves.
debemos comprometernos en orar por cada iglesia. We should be committed to pray for every church. Debemos de comprometernos en orar por cada pastor, We should be committed to pray for every pastor, por cada uno de los ministros que están en estas iglesias. every one of the ministers that are in one of those churches. Que Dios transforme sus vidas para su gloria. God transforms his life for his glory. Que ellos sean hombres fieles en la predicación That del they would evangelio. be faithful men in the gospel. No importa si un día digan Julano de tal murió apedreado. It doesn't matter if they say that this guy died because he was stoned to death. Todo lo que haya salido de su boca Everything that came out of his mouth sea para la gloria de was Dios. for the glory of God. Debemos de comprometernos We should be committed como verdaderos cristianos as true Christians a crecer, to grow, a avanzar, to advance, para estar listos para el to be ministerio. ready for the ministry. Si tú quieres que Dios utilice tu vida, If you want that God would use your life, tú tienes que crecer en el you must ministerio. grow in the ministry. Si tú sigues sentado, If you continue seated there, te vas a ir con toda banca para abajo. you're going to go even with the seat down. Así que estudia la palabra de Dios. Study the Word of God. Crece Grow en gracia in grace para la gloria for de the Él. glory of God. Vamos a orar. Pray. Padre, le damos gracias en esta tarde por su amor. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en esta iglesia. Sabemos, Padre, que no somos merecedores, Señor, de ser escogidos para este ministerio en el que usted nos ha incluido. Pero le pedimos, Señor, como estos hombres que nacieron en esta iglesia, que fueron enviados por esta iglesia, hayan personas dispuestas entre nosotros a crecer espiritualmente para ser enviados. Sabemos, Señor, de que hay muchas formas como ir y predicar el evangelio. Le pedimos, Señor, de que usted abra nuestros labios, Señor, para poder hablarla de la mejor manera. No solo yendo hasta el otro lado de la frontera, sino que también predicando el evangelio en el lugar donde vivimos, siendo hijos verdaderos de Dios. Y que así como en Antioquía, la gente pueda diferenciarnos como hijos de Dios y como cristianos. Gracias le damos, Señor, por su misericordia en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen.